Buenos días, familia CBC Online. Mi nombre es Ben y es emocionante estar con ustedes el día de hoy. Si es tu primera vez con nosotros, conéctate con nosotros haciendo clic en el botón. Salúdanos ahí en el chat para poder conocerte un poquito más. Puedes visitar nuestra página de internet también en silovista.church. Y ahora vamos a continuar con nuestro sermón del monte, capítulos de Mateo 5, 6, 7 y de los mejores, si no es el mejor sermón que dio Jesús, y hablando acerca de la verdad del día de hoy. Ese es nuestro valor número uno aquí en la iglesia, verdad bíblica dada en amor. Y en Hechos dice que los discípulos se enfocaban en predicar la palabra, ir de casa en casa y compartir el pan juntos. Entonces, si estás tú en tu casa o en el camino, puedes involucrarte en la iglesia, así como lo hacían en la iglesia de los Hechos, y puedes devocionarte a la palabra de Dios para tener esa verdad bíblica y, y hacer esto en amor, e ir a compartir la palabra de Dios de casa en casa y juntarse y compartirlo. Así es de que disfruten el mensaje del día de hoy y vamos a alabar a nuestro Dios ahora. Buenos días a todos, qué bueno que están con nosotros de regreso, a los que están viendo en línea, gracias por ser parte de nuestro servicio el día de hoy. Y antes de nuestro mensaje de Mateo 5, déjenme les digo, tenemos acceso a una propiedad en el centro que se llama The Lord's Table. La tuvimos por un tiempo, uh, tuvimos una visión para ese lugar por un tiempo, pero ya esa fase se terminó y vamos a regresar con esa visión a traerlo aquí a nuestro campus. Y el sábado el Ministerio de Movimiento de los Hombres se van a reunir aquí. Nos vamos a unir con el Paso Fighting Hunger y se van a distribuir aproximadamente 300 comidas aquí en este campus, y vamos a estar haciendo eso bastante, y diferentes ministerios van a encargarse de eso, y vamos a traer de regreso ese ministerio aquí en este local. Algunos han de estar familiarizados con Dollar Stable, algunos otros no, pero estamos trayendo eso de regreso acá a nuestra iglesia. Y estamos en Mateo 5 el día de hoy, y tengo una confesión que admitir el día de hoy, porque este texto no fue fácil interpretarlo. Son quizás las palabras más desafiantes en todos los sermones de Jesús en la montaña, y pues me tomó un poquito más largo de trabajar con este sermón y la exposición. Pero como les digo, estas son palabras desafiantes en el sermón de la montaña. Sin embargo, son el texto que tenemos el día de hoy, del 17 al 20, en el capítulo 5, son las bases para el resto del sermón. Así es que antes de entrar en el texto, recordemos varias verdades del fondo del sermón de Jesús. Por ejemplo, la congregación que escuchó el sermón de Jesús ese día ha sido
fue predominantemente judía y Jesús utilizó frases y palabras como la ley de Moisés y ellos rápidamente lo hubieran entendido. También los escritos de los profetas y eso también ellos lo hubieran captado. Otras frases como la ley de Dios, maestros del derecho religioso y fariseos, todos esos eran cosas comunes que la gente entendía. Tal vez no para nosotros el día de hoy, ah, porque no tenemos ese trasfondo, pero en ese día los judíos escuchando a Jesús el Mesías, eh, de hecho, déjeme les digo, si en caso que no sabían, Jesús era judío y gente se pregunta, ¿sí era? Y pues sí, él habló acerca de las cosas que estaban en el Antiguo Testamento y él era judío, entonces él usaba estas frases que acabo de mencionar, como la ley de Moisés, los escritos de los profetas, y la gente sabía exactamente de lo que estaba hablando. Entonces el Jesús es el maestro comunicador. No hay nadie mejor que él. Él conocía a su audiencia y él puso esas frases en su mensaje ese día y ellos lo entendieron. Él transmitió la verdad tejiendo el material de su sermón a frases con las que él dibujaría como un contraste mientras continuaba con su sermón. Otra cosa es que las altas dosis de verdad que Jesús daba a la gente creaban tensión y es como cuando nosotros usamos la verdad con gente, especialmente en nuestra cultura, crea un nivel de tensión. Así es de que Jesús subió la tensión, pero lo resolvía. Y el texto que tenemos ante nosotros, Mateo 5, 17 al 20, es como un diamante bellamente cortado. Desde muchos ángulos brilla bajo la brillante luz de la verdad de Jesús nuestro Señor. Y un día Jesús hizo una afirmación audaz a sus discípulos. Discípulo significa seguidor. Y esto dice en Juan 14:6. 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjate en lo que dice exactamente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Es una afirmación exclusiva respaldada por su deidad como Dios, diciendo que nadie, aunque tengas una Biblia muy grande, un carro muy bueno, no importa, nadie viene a Dios excepto a través de Jesús. Esa es una afirmación exclusiva que está respaldada porque Él es Dios en carne humana. Y a los que están tomando notas o viendo en línea, la verdad, la verdad es necesaria en todo. Sin Jesús como la esencia de la verdad completa, eh, completa absoluta, las personas son relegadas a inventar su propio camino disfrazados de verdad. Así es que la verdad absoluta uh, es necesaria. La verdad absoluta lava las opciones uh, fraudulentas que a menudo son creídas como algo verdad. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y, y hay gente que dice, no puedo creer que Jesús sea el único camino. Pero lo que me sorprende a mí es que haya un camino al Padre. Y yo lo he mencionado hace tiempo, pero la idea de invertir mi propia verdad falla rápidamente. Recuerda esto, la verdad es necesaria en todo. Digamos que hay en una zona escolar, no puedes ir más de 15 millas por hora. Pero si yo digo, a mí no me importa, yo paso por ahí volando y me para un policía y se acerca a mi troca
y me dice la violación de la ley establecida, pero si yo le digo al oficial que yo rechazo esa ley porque no es mi ley y no la reconozco como tal. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que esto terminaría? ¿Verdad? Exactamente. No sería en ninguna manera para mi beneficio. Si mañana vas al trabajo y tienes que llegar a las 8 y tu jefe, el manejador del departamento, el presidente de la compañía, llega a tu lugar donde estás trabajando y te dice, oye, empezando la siguiente semana, quiero que estés aquí a las 7, no a las 8. Y si tú le dices a todos esos que están por encima de ti en el trabajo, si tú les dices, oye, yo voy a llegar cuando yo quiero. Nunca me menciones eso, jamás. Yo voy a venir cuando se me dé la gana. ¿Cómo va a terminar eso? Y todos pensamos, eso no funciona, no funciona. No va a funcionar para alguien cuando tratas con alguien un oficial de la ley o en el trabajo. No funciona de que tú quieras hacer lo que tú quieras. Cuando le dices a la gente que no me digas a qué hora llegar, no me digas qué hacer, pero sabes que hay leyes establecidas y por eso la verdad es necesaria en todo. Y la humanidad usa ese racionamiento de la verdad o de la no verdad todos los días en frente de Dios. Todos los días. La gente compone su propia mezcla de verdad en frente de un Dios viviente. Y así es de que tienen una mezcla de verdad y lo hacen por conveniencia personal. Dicen, yo sé lo que Dios dice, pero yo sé lo que Dios dice acerca del matrimonio, pero yo sé lo que Dios dice acerca de la generosidad y los diezmos y ofrendas, pero dicen, yo sé lo que Dios dice acerca de la realidad del poder del perdón, pero, o tal vez, yo sé lo que Dios dice acerca de tener rencor, pero, y saben lo que sigue, ¿verdad? Tienes un problema del pero, tienes un gran problema del pero, ¿verdad? Porque vamos a hacer nuestros propios caminos, pero eso no funciona porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y cada día la humanidad hace su propia ley en frente de nuestro Dios viviente, y Dios dice, eso no funciona, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Permítame darles 4 verdades de esta sección del sermón de Jesús, uno de cada uno de los 4 versículos que estamos viendo hoy. Y el número 1 es Jesús es la fuente de verdad. Verso 17 dice, es Jesús hablando, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, la cuestión no es si buscaremos la verdad en algún lugar, sino dónde buscaremos la verdad y quién nos influirá. Los que nos influyen, escucha, aquellos que nos influyen eventualmente nos impactan y los que nos impactan forman el futuro de nuestras vidas y todo comenzó con la influencia. Y eso comenzó con la búsqueda de la verdad. Y Salmos dice, guarda tu corazón por sobre todas las cosas porque Él determina el rumbo de tu vida. Lo determina. ¿Cómo lo determina? Guardando tu corazón. Así es de que Jesús en este verso quita cualquier confusión para la congregación Galilea ese día del sermón de por qué Él vino. Lo ven ahí sentado junto al mar, al Mesías, a Jesús enseñando el sermón del monte,
del monte, yendo a través de las bienaventuranzas, y ahora está hablando de la verdad y dice, no malinterpreten la razón por la que yo he venido. Porque pudieron haber malentendido por qué él estaba ahí. ¿Vino a derrotar la opresión romana? ¿O se convirtió? ¿Sabe? Judas probablemente pensó que él venía a derrotar la opresión romana. Y tal vez cuando él vio que no era la intención de Cristo, a lo mejor le fue fácil pues rebelarse en contra de él, pero tal vez no era por esa razón, pero Jesús dijo que él tampoco no vino para ser un maestro influyente, él vino para ser la verdad. Y la gente que era judía escuchó a Jesús decir que no vino a abolir la ley, pero a cumplir la ley. Y él murió en la cruz y así él cumplió con la ley. Así satisfacer lo que la ley pedía para que todos los que creyéramos en él pudiéramos ser salvos. Y nadie nunca ha podido mantener la ley del Antiguo Testamento. Pero Jesús y la totalidad de la ley la cumplió Jesús solamente. Él cumplió toda la ley del Antiguo Testamento, siendo Él el cumplimiento. Entonces, número uno es esta, que Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad importa en todo. Sí importa. De 38 años de hacer bodas, nunca dicen los esposos que prometo ser verdadero contigo en un 60%. Nunca los he escuchado decir que van a ser solamente un porcentaje, dar toda la verdad. Tampoco se dice eso en alguna organización. Damos el 100% y la verdad sí importa. Tú no puedes tener relaciones sin verdad. No lo puedes tener. Segundo, en el verso 18, Jesús explicó la exactitud y la permanencia de la verdad. Dijo en el verso 18, les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Así es que hay un propósito. Y déjame pausar un momento aquí antes de seguir. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Pero vivimos en una cultura tan rara. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y esta iglesia ha sido políticamente incorrecta. Y vamos a seguir siendo así. Porque nos basamos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no va a cambiar. Porque dice esto. Jesús dijo, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí, que va a haber un final de la historia de la tierra, de la humanidad. Y, y personas se han desviado de la verdad de Dios. Y ellos van a estar muertos, pero la palabra de Dios va a seguir viva. Ni siquiera, dice la palabra de Dios, ni siquiera el más mínimo detalle de la ley de Dios. ¿Y qué significa eso? Jesús dijo que la letra más pequeña del alfabeto griego y del alfabeto hebreo son letritas muy chiquititas que parecen insignificantes, pero aún esas no pasarán. Ni siquiera la letra más pequeña va a ser borrada de la ley de Dios, ni de su palabra. Ni siquiera partes que parezcan insignificantes en la palabra de Dios. Nada de esas palabras pasarán hasta que se cumplan. Y hay mucho en este verso.
Así es que la palabra de Dios puedes tener confianza para cualquier faceta de tu vida. Nuestro primer valor, y lo van a ver cuando salgan afuera, nuestro valor aquí en esta iglesia es verdad bíblica viva y en amor. Y eso es una verdad para nuestra iglesia, no sé para otras iglesias, pero para nuestra iglesia sí. Y algo que dijo John MacArthur, déjenme ver. No, no está en las pantallas, pero déjenme se los leo. Está un poquito larga, pero escuchen acerca de la verdad. Cuando Dios es abandonado, la verdad es abandonada. Y cuando se abandona la verdad, déjeme hago una pausa. Solo una palabra. América. Y todos están diciendo sí. Cuando Dios es abandonado, la verdad es abandonada. Y cuando se abandona la verdad, se abandona la base de la moral y la ley. Un sistema legal consistente y coherente no puede construirse sobre el humanismo filosófico. ¿Y qué es el humanismo? Es la humanidad como el centro de todo. Y es donde nos encontramos en este momento en nuestra cultura. Y sigue diciendo, sobre el principio de que el bien y el mal cambian de acuerdo con las ideas y sentimientos del hombre. Y ahí termina lo que dijo John MacArthur. Entonces Jesús es la fuente de la verdad. Y eso me encanta, que Jesús es la fuente de la verdad. Él es la palabra viva de Dios. Y Jesús explicó la exactitud de la palabra de Dios. Y número 3, Jesús da la recompensa y la responsabilidad de la verdad. Y en el verso 19 dice, si no hacen caso al más insignificante de los mandamientos y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece, palabra clave, obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Nota ahí, para todos aquellos de nosotros que enseñamos la Biblia, seas un líder de un grupo de comunidad, si estás discipulando a alguien, si predicas o enseñas, obedecer la verdad es necesaria antes de enseñar. Hay personas que enseñan pero no la obedecen. Y Jesús dijo, primero obedece y después enseña. Y por eso aquí en este verso parece que sería posible ignorar el menor de los mandamientos. Hacerlo daría la designación de ser llamado menos, y obedecer y enseñar en la totalidad de los caminos de Dios es ser llamado alguien grande. Pero si vivimos en temor, no la obedecemos, pero ahora la obedecemos por amor a Cristo y por la gracia que nos da. Entonces, este no es un mensaje fácil para la gente tal vez entender, pero aquí hay un ejemplo. Cuando el hijo cuando los niños se rebelan contra los caminos de un padre, ¿ese es amor o egoísmo? Es egoísmo, y eso fractura la relación hasta que hay obediencia amorosa. Ahora volteen eso. Cuando los niños obedecen a un padre, ¿ese es amor o es egoísmo? Es amor. Y la relación se nutre a través de la obediencia en amor. Como creyentes en Cristo o discípulos de Jesús,
No obedecemos a Dios porque hay una lista de reglas que obedecer, sino que obedecemos porque lo amamos. Nuestro motivo es diferente, nuestra motivación es pura, porque amamos a Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y no porque tengo que hacer esas cosas. Y hay gente que viven conforme de que tengo que hacer eso porque quieren probarse a ellos mismos delante de Dios para que Dios los ame. Pero vivir para Dios no es una carga, es una bendición de creer. Y la verdad importa en todo. El último punto es este. Jesús eleva la imposibilidad de vivir una vida de verdad por nuestra cuenta. Jesús lo eleva. Él dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Recuerden, esta es una audiencia judía y rápidamente entendieron la frase fariseos y, y la ley de los maestros religiosos. Entonces, fíjate en la advertencia de Jesús, él dice, pero te advierto. Alguien en autoridad en tu casa, en tu vida o en tu trabajo te dicen, te quiero advertir. Si eres sabio, vas a decir, estoy escuchando. Cuando mis papás me decían, Larry, te quiero advertir, si yo decía, no me importa. Y después mi padre seguía con el llamado, con el cinto. Y sí, dije con el cinto, me puedes mandar correos electrónicos, pero con el cinto él me mandaba a llamar y me daba con el cinto y me daba 5 veces. Y él me decía, te quiero advertir. Y Jesús dijo, te advierto. Y una persona sabia escucharía intensamente lo que dice a continuación. Y dice, ¿quién podría ser más justo que los maestros de la ley? Porque eso es lo que está advirtiendo Jesús, ser mejor que ellos. Y estas personas de las que Jesús habla, los fariseos, ellos eran los profesores de la ley. Y los fariseos, que eran los que guardaban la ley de una manera muy estricta, estos dos grupos hubieran sido los más grandes en cuanto a la cultura religiosa de aquellos entonces. Y Jesús dice, si ustedes no son más justos que ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Y si yo leo esto, yo digo, tengo un problema porque yo nunca voy a ser más justo que esas personas tan religiosas. Entonces nunca podremos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y tal vez algunos en el grupo que estaban escuchando a Jesús, tal vez habrán pensado, ¿por qué no mejor nos vamos a la casa? Ya no podemos con esto, ya esto es demasiado. Porque ¿quién posiblemente pudiera ser más justo que los más religiosos, como los fariseos y los maestros de la ley? Nadie podría vivir comparándose con ellos. Tal vez en nuestros días, déjenme les doy una ilustración y nada más aguántenme con esta ilustración, pero es como si dijéramos el día de hoy, solo que fueras tan religioso y espiritual como Billy Graham, o tan humilde como la Madre Teresa, si no fueras como ellos, si no eres como ellos, te irías al infierno. Y pudiéramos decir, pues no, ya no la hice. Pero te puedo decir algo, amigo. Jesús, en la manera que Él se comunicó con ellos, tú y yo no nos sentimos tan así, pero esa gente en ese momento sentía tensión.
porque esto no era bueno. ¿Acabas de escuchar lo que te dijo? Les dijo, te advierto, si no puedes ser más justo que estas personas, no vas a entrar al reino de los cielos. Y las personas entonces, antes y ahora, tienen un dilema en gran escala. Sería el equivalente de un pecador honesto hoy diciendo, no puedo satisfacer las demandas de un Dios santo. Nunca puedo ser lo suficientemente bueno para entrar a la presencia de Dios. No puedo venir con mi pecado a la presencia de Dios. No puedo llegar a la altura de que Él pide. Estoy acabado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A menos que seas justo como esos religiosos. Pero déjame te digo que así es como podemos lograrlo. Y la única manera es a través de Jesucristo. Quiero darte una palabra teológica muy grande y es soteriología. Y dices, no me importa, pero déjame te digo lo que significa. La palabra es soteriología. ¿Y qué significa esto? Y esta es la doctrina en teología, es el estudio de soteriología, el estudio de la salvación. ¿No es eso fantástico? ¡Wow! Estás conmovido, ¿verdad? Pero dentro de la doctrina de la salvación, que es soteriología, hay una verdad enorme y la puedes escribir. Es una frase que se llama rectitud imputada. ¿Y qué significa eso? Qué bueno que preguntas. Por ejemplo, si tengo una deuda de $100,000 y trato de pagar lo mínimo cada mes, que significa que nunca lo voy a terminar de pagar. Y si digo, ya estuvo, ya nunca voy a poder pagarla mientras viva, estoy en deuda. Tengo la deuda, ahí está, son $100,000, nunca voy a terminar de pagar en esta vida. Si sigo pagando el pago mínimo, nunca voy a terminar. Pero si alguien entra a mi vida y dice, te amo más de lo que te puedes imaginar, yo voy a imputar esa deuda y te voy a ayudar a borrar esa deuda de $100,000 a cero y ya nunca la vas a tener que repagar. Yo voy a imputar esa deuda y la voy a borrar para siempre. Así es que cuando tú y yo venimos a la cruz, con nada en nuestras manos más que pecado, Jesús en su justicia imputa esa deuda y nos hace justos delante de Dios. No es algo que tú y yo hagamos, es lo que Él hizo pagando nuestra cuenta que debíamos y ahora ya no tenemos que pagarla de regreso. No se la tenemos que pagar. Eso es increíble, son noticias increíbles. Así es que tú dices que saliste ahora, tú aprendiste acerca de la rectitud imputada y no tienes que seguir viviendo en deuda por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y el segundo es que creemos que somos salvos y la justicia de Dios se pone en nuestra cuenta y en nuestra vida y nunca voy a tener que ser juzgado por mi pecado por lo que Jesús hizo. Así es que la rectitud imputada que nos da Jesucristo quita cuando las personas dicen que ellos están tratando de trabajar para obtener la salvación, porque así no funciona. Romanos 4:5 dice que la gente es considerada justa no por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Corintios dice 5:17 que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura y ya no hay
también dice Pablo que ya no hay condenación para los que están en Jesús. Y si se fijan todo eso, ya no hay condenación, nueva creación, salvados por fe en Jesús, salvados por la sangre de Cristo. Así es que 4 cosas. Jesús es la fuente de la verdad, por lo tanto conocer a Jesús es conocer la verdad. Y hay que preguntarnos si mi vida está fundada en la verdad de las Escrituras. No alrededor, sino fundada en las Escrituras. Jesús explicó, número 2, la exactitud y permanencia de la verdad. Y así es que estoy preocupado por la exactitud de la verdad en mi vida o soy descuidado. ¿Quién o qué está dando forma a tu vida? Pregúntate eso, ¿quién o qué está dando forma a mi vida? Número 3, Jesús da la recompensa y la responsabilidad de la verdad. Y la pregunta es esto, ¿modelo yo la verdad en mi hablar y en mis acciones? ¿Modelo yo esa verdad? La gente con la que yo estoy a mi alrededor sabe que soy una persona de verdad basado en mis palabras y en mis acciones. Número 4, Jesús eleva la imposibilidad de vivir una vida de verdad por mi propia cuenta. Entonces la pregunta es, ¿confío en mí o he decidido o he cedido dar mi vida a Jesucristo? Entonces, ¿de dónde obtendré mi identidad? ¿De Cristo o de otra fuente? Esta es una de las razones por las que es importante entender la verdad de Jesús y esa rectitud imputada, porque de aquí en adelante vamos a estar en el lado hondo de la piscina con unas verdades increíbles que Jesús nos da. Lo que queremos ver ahora es poner esa fundación de concreto, de metal, el día de hoy, porque vamos a ir hacia arriba, de nivel en nivel, viendo el resto del sermón del monte, porque la próxima semana vamos a hablar acerca del enojo y del homicidio, y después de eso, acerca del adulterio, y después de eso, acerca del divorcio, y después de eso, vamos a hablar acerca de también de la venganza y también acerca del amor. Y si alguien ahora puede entender la idea del fundamento de la verdad en nuestra vida, porque, porque Jesús es, no era, pero Jesús es. Y cuando se trata de reflexionar en la verdad acerca del adulterio, acerca del enojo, de juramentos y de todo, del amor y de todo eso, va a ser más fácil si creemos que lo que dice la Biblia es verdad y si creemos que Jesús fue Dios en carne humana. Y yo les voy a ser honestos, no, no hay mucho lugar de salirse fuera de esas verdades. Y eso es lo que una persona sabia haría. Una persona sabia siempre haría esto. Una persona sabia va a escuchar la verdad, va a tomar la verdad, y una persona madura se va a ajustar a lo que es la verdad. Sin estarse diciendo que eso no aplica a mí y pelear con eso. ¿Se acuerdan del ejemplo de ir a alta velocidad en una escuela, en una zona escolar? Y si yo digo algo así antes de que me den mi multa, yo no creo que eso aplica a mí, oficial. Y el oficial dice, sí, sí aplica, aplica a ti. Porque esa es la ley, es lo que es verdad.
Jesús y en su palabra, Él dice, si tú haces tu vida, construyes tu vida en lo que es verdad, ya no vas a tener tantos remordimientos de tu vida. Y a mí me encantaría cada adulto joven que, que realmente tomen esto y lo pongan en su mente, en sus pensamientos, en sus acciones, que lo que yo hago con mi única vida, que si está construida en la verdad, mi vida va a ser diferente, que si decido tener, hacer mis propias verdades en cuanto a en cuanto a cómo siento que la verdad debe de ser. Como yo me sienta acerca de la verdad es irrelevante. No es como yo me sienta acerca de la verdad. Lo que importa es la verdad. Y una persona madura se va a ajustar, él o ella, su vida, a lo que es verdad. Cada vez. Tal vez va a haber ahí una pelea, pero la persona madura al final va a decir, me rindo. Y es interesante, cuando tú y yo nos rendimos, es ahí donde hay paz. Hay una gran lucha con Dios, una gran lucha, gran consternación, una gran falta de paz cuando luchamos con Dios. Así es que aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué te estará diciendo el Espíritu Santo ahorita mismo? Te está preguntando qué es el siguiente paso para ti. Y voy a pedir a los compañeros de oración que vengan al frente y tal vez quisieras venir con nuestros compañeros de oración y tal vez tú reconozcas que no eres un seguidor de Jesús. Que no sabes dónde estaría tu vida. No sabes dónde estaría si tu vida terminaría el día de hoy. Si estás viéndonos ahora el día de hoy, si tú no sabes dónde estarías en la eternidad, no quisieras saber dónde estarías cuando mueras. Así es que al final de este mensaje puedes venir aquí con nuestros compañeros de oración y decirles que quieres entregar tu vida a Cristo. O tal vez quieres que oramos contigo acerca de decisiones que tienes que tomar en tu vida y, y tú quieres seguir lo que es verdad en cuanto a tomar esas decisiones. Pero déjame digo una última cosa. Estoy tan agradecido por Jesús, que vino siendo santo y puro, murió en una cruz por mí y por ti. Dios perfecto, un hombre perfecto, murió en la cruz. Y a la edad de 6 años yo le pedí perdón por mis pecados a Jesús y le pedí que me limpiara y me hiciera justo. Y la Biblia dice que Él me hizo una nueva criatura, que te hizo a ti una nueva criatura. Y eso es algo para estar agradecidos el día de hoy. Abre la Biblia y puedes ver que no hay deuda que debes, porque ya fue pagada en su totalidad por la rectitud imputada. Y gracias, Padre, por traernos el día de hoy aquí. Gracias por la verdad de tu mensaje. Gracias por el desafío del día de hoy. Gracias porque la palabra de Dios no cambia en un mundo cambiante, y que como iglesia, familia de iglesia, podamos anclar nuestra vida a la verdad de la palabra de Dios. Oro ahora que la gente pueda hacer lo correcto. Gracias por reunirnos el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo de adoración, por nuestro dar. Gracias, Señor, que podemos ser nuevas criaturas a través de Cristo. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Antes de que se vayan, déjenme les digo esto. Los amo mucho. Gracias por ser
una iglesia, una familia increíble. Es una bendición y un honor servir a nuestro Dios junto con ustedes semana tras semana. Tengan una semana poderosa. Dios los bendiga. Hey familia de CBC Online, qué mensaje tan increíble. Si tú eres como yo, tal vez tuviste algunas preguntas contestadas, pero también a lo mejor tienes otras preguntas y tal vez te preguntas cómo puedo ah, seguir con esta verdad. Y hasta que alguien no me explicó, me ayudó a mí, y escuchar los mensajes de Pastor Larry ayuda mucho también, pero queremos llevarte a un nivel más adentro y animarte a que leas la Biblia, que experimentes la verdad de Dios en estas páginas, y déjanos saber en nuestro email, o haz clic en el botón de conectarse y llena la forma ahí en nuestra página. Pero si tienes preguntas, queremos ayudarte a obtener respuestas y a que conozcas también a ese Dios de amor que nosotros conocemos. Los amamos, que tengan una buena semana y esperamos saber de ustedes pronto.